10 años lleva ya la producción petrolera ecuatoriana en caída libre. En septiembre la producción fue apenas de 469.000 barriles diarios. Los hechos demuestran que la participación privada en el esquema de explotación ha ido cayendo también progresivamente. Si en 2007 era del 51%, hoy es de un 21%. Y no se trata de una coincidencia que caiga la participación privada y que caiga la producción petrolera. Hoy nos acompaña Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de Revista Vistazo. Buenos días, Alberto, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Debe resignarse el Ecuador a dejar de ser un país petrolero? Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es cambiar de modelo, porque el Ecuador en 2007 apostó a un modelo estatista. A través del concepto de los sectores estratégicos creó ese monopolio estatal y relegó a la inversión privada a una mera excepción. Y estamos viendo las consecuencias. Ya llevamos una década de caída libre en la producción petrolera. Ha caído en 100.000 barriles por día la producción. Y esto es por falta de inversión. Lo mismo que sucede en el sector eléctrico. El problema es falta de inversión. Por eso podemos aprovechar y aprendiendo de las experiencias exitosas de países vecinos. Colombia, con una cuarta parte de las reservas petroleras del Ecuador, produce 63% más. Es decir, es posible. Brasil ha apostado también por la inversión privada. Guyana, incluso México, un país tan nacionalista como México, ha apostado también por inversión privada. Lo que se necesita es inversión y la manera de tener esa inversión es vía capital privado. Hay quienes dicen, vamos, ya supérenlo, el petróleo es un concepto de los 70. ¿Por qué no se plantea, qué sé yo, ir hacia las energías, hacia energías más limpias, olvidando que en los países donde aquello ocurre, donde se manejan energías limpias, estas pues se financiaron con dinero petrolero, ¿no? Es que no son excluyentes. Sí, tenemos que ir hacia energías limpias. Esa es la visión de largo plazo. El Ecuador lo que necesita es una visión de largo plazo energética que entienda que tenemos que ir hacia una matriz energética sostenible. Pero para eso necesitamos del petróleo, es el primer eslabón, porque esas energías limpias requieren de millonarias inversiones que sin las rentas del petróleo no lo vamos a poder hacer. Entonces, es un mito pensar que el mundo está abandonando el petróleo. El mundo no está abandonando el petróleo. El requerimiento energético del mundo es tan grande que suben todas las energías. Suben las energías renovables, sube el petróleo, sube el carbón, todas suben porque el mundo necesita mucha energía. Lo que tenemos que hacer es una estrategia adecuada de largo plazo, en donde el petróleo es el primer eslabón en este proceso de ir hacia una matriz de energías sostenibles. Cambiar la estrategia, cambiar el modelo, ¿qué implica? Porque las razones por las que Ecuador terminó retrocediendo en su producción petrolera pues vienen desde distintas aristas. Bueno, implica primero tener un plan, una visión de largo plazo, esa visión hacia una matriz sostenible, en donde el petróleo ocupa un lugar fundamental. Tenemos que usar esas rentas petroleras. Teniendo esa visión de largo plazo, podemos dar la seguridad a los inversionistas de qué es lo que queremos. Ese es el primer tema. Segundo tema, eliminar todos los trámites y las complicaciones a los procesos. Hay oposición desde los mismos funcionarios públicos y en la legislación también una legislación engorrosa para la inversión privada. Tercero, tenemos que abrirnos a todas las opciones contractuales. Hay que migrar los contratos de servicios a participación en los casos que aplican y entender que hay contratos más eficientes para distintos usos. Para el caso de ampliar las reservas, para aumentar la producción, necesitamos, para todo lo que es inversión de riesgo, se necesita contratos de participación. Y tercero, Petroecuador tiene una cantidad de campos a su cargo, de hecho tiene el grueso de las reservas petroleras, 87% de las reservas petroleras están en manos de Petroecuador, pero no tiene recursos para invertir. Y además es una empresa oscura, opaca, ¿no? Exactamente, entonces lo que hay que hacer es que Petroecuador tiene que devolver esos campos al Ministerio de Energía y licitarse nuevamente esos campos, concesionarse para obtener capital privado que pueda ampliar la producción. Estemos claros que cuando una empresa privada invierte en un campo, el gran beneficiario es el Estado, porque eso dice la legislación. En un contrato de participación, por encima del 70% de las rentas adicionales van para el Estado. Entonces, los grandes beneficiarios vamos a ser el país. Lo que sucede en la situación actual es del peor de los mundos, en donde cada vez producimos menos y el país pierde millonarios ingresos por falta de inversión. Si tuviésemos esa inversión en este momento, estaríamos generando rentas que tanto necesita el país. Porque hablar de petróleo es hablar de ingresos por exportaciones, de más rentas para el fisco, de generación de empleo, de dinamización de la economía nacional. Cuando se habla de necesitar inversiones, ¿cuál es el monto? ¿Cuál es el primer monto referencial? Bueno, como referencia podemos decir lo que la expectativa del gobierno. El gobierno ha lanzado un plan y quiere conseguir inversiones por 40.000 millones de dólares.
una expectativa que no se va a cumplir si es que no se cambia el esquema de manejo, si no se abre realmente la puerta al sector privado en la práctica, que esto requiere de un cambio en la normativa, también un cambio en la legislación, para que en la práctica sea viable el ingreso de esa nueva inversión. ¿Y en qué campos se podría o se debería preferentemente receptar esas inversiones? Bueno, es que en muchas áreas. Los campos que Petroecuador no los está manejando eficientemente, ¿todos? Estos campos y que se necesita inversión urgente, esos tienen que devolverlos al ministerio y comenzar a licitarlos nuevamente para poder conseguir esos capitales. Hay que invertir muchísimo en exploración. El país no ha explorado y se dice el petróleo se va a acabar. El petróleo no se va a acabar y además la cantidad de reservas que tenemos va a seguir subiendo conforme hagamos nueva exploración. Pero el país no ha explorado porque apostó por un tipo de contrato de servicios que no es atractivo para explorar, para ampliar las reservas. ¿A cuánto podría incrementarse la producción petrolera del Ecuador? Estamos en 469.000, 470.000. ¿Cuál debería ser la meta? Yo creo que la meta que deberíamos tener es al menos 1 millón de barriles y que creo que es totalmente viable si cambiamos de modelo, si apostamos y entendemos la importancia de tener capitales, y quien tiene los capitales, quien tiene la tecnología, es el sector privado, porque lamentablemente le apostamos a un modelo estatista donde Petroecuador tiene que hacer todo, pero Petroecuador no tiene los capitales, no tiene la tecnología y, sobre todo, y más grave, no tiene la transparencia. Desde 2019 se está intentando que se auditen los balances y todavía no lo consiguen. 3 gobiernos no consiguen auditar los balances de Petroecuador. ¿El país está en esa línea de modernización, de mirar hacia el futuro? Y se lo pregunto pensando en decisiones como la que se adoptó con el oleoducto de crudos pesados, para revertir pues la propiedad de la tubería hacia el Estado y que la maneje Petroecuador, una empresa que no tiene la plata, por ejemplo, para construir la nueva variante. Si no se hacen trabajos de infraestructura, la erosión regresiva del río Coca pues se lo va a terminar llevando. Yo creo que eso es lo que tenemos que exigir los ciudadanos, porque lamentablemente, si bien hay los presidentes, han pasado algunos presidentes que han dicho que son favorables a la inversión, que quieren que haya inversión privada en el sector petrolero, en la práctica no se concreta. Entonces vemos el caso, por ejemplo, bloque 1667, que era manejado por Repsol, en donde hubo el inversionista que hizo una propuesta, una inversión de $300 millones para poder elevar la producción, y lo que dijo el Estado es no me interesa, que pase a Petroecuador. ¿Y qué pasó en Petroecuador? Cayó la producción 30%. Ahora con el OCP, mañana va a revertirse al Estado y veremos las consecuencias. No se va a dar esa inversión de $130 millones para cambiar y alejarse del trazado. Y finalmente veremos probablemente muy pronto los problemas de falta de inversión también en un nuevo activo que pasa a Petroecuador, que no está capacitado para manejarlo. ¿Es solo decisión política lo que se requiere entonces? Decisión política y después, como correspondencia, cambios normativos y cambios legales. Las reglas del juego tienen que cambiar para que sean claras, sean eficientes y tracen un marco estable para el sector privado. Alberto Acosta Burneo, columnista de Revista Vistazo, director de análisis semanal. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.